La lluvia caía implacable sobre los cristales de la mansión Wintercroft, creando un velo gris que separaba a Guinevere del mundo exterior. Sentada junto a la ventana de la biblioteca, sus dedos recorrían las páginas gastadas de su libro favorito mientras escuchaba las voces animadas que provenían del salón principal. Su madrastra, Lady Agatha Wintercroft, estaba recibiendo a los invitados para el baile de primavera, un evento que marcaba el inicio de la temporada social en Yorkshire. «Guinevere, querida, ¿podrías ayudarme con estos bordados? Lady Montgomery vendrá mañana y no he terminado su encargo», dijo la voz suave de su hermanastra menor, Eloise, interrumpiendo sus pensamientos. «Por supuesto», respondió Guinevere con una sonrisa cálida, cerrando su libro. A sus 22 años, Guinevere había aceptado su posición en la familia. Útil pero invisible. Desde que su padre había fallecido 3 años atrás, Lady Agatha se había encargado de recordarle constantemente que sin una dote considerable, sus probabilidades de un matrimonio ventajoso eran prácticamente nulas. «Eres demasiado común, querida», solía decirle su madrastra con un suspiro de resignación. «No eres fea, por supuesto, pero tampoco posees esa belleza que hace que los hombres pierdan la cabeza. Y tu conversación, aunque educada, carece de ese brillo que caracteriza a las jóvenes más codiciadas. En resumen, eres insípida». Guinevere había escuchado esa palabra tantas veces que ya formaba parte de su identidad. Insípida, sin sabor, sin interés. La joven que pasaba desapercibida en las reuniones sociales, a quien nadie sacaba a bailar, y cuyas opiniones rara vez eran solicitadas. «Guinevere», la voz estridente de Lady Agatha resonó por el pasillo. «Ven inmediatamente. Necesito que supervises la preparación del té mientras yo termino de arreglarme para la visita de Lady Montgomery». Con un suspiro, Guinevere dejó los bordados y se dirigió a la cocina. Las órdenes de su madrastra eran constantes. «Supervisa esto, arregla aquello, mantente ocupada pero invisible». En las reuniones sociales, su función era asegurarse de que todo funcionara a la perfección, pero nunca participar realmente. La mañana siguiente, amaneció clara y fría, típica del inicio de primavera en Yorkshire. Los jardines de la mansión Wintercroft comenzaban a mostrar signos de vida después del largo invierno, con pequeños brotes verdes emergiendo entre la tierra húmeda. «Han llegado las invitaciones para el baile del duque de Stormwick», exclamó Eloise, entrando apresuradamente en el salón donde Guinevere organizaba arreglos florales. Lady Agatha, que bordaba junto a la ventana, levantó la vista con interés inmediato. «¿Stormwick? ¿El duque ha regresado de Londres?» «Así parece, madre», respondió Eloise, entregándole el sobre de papel grueso con un sello de cera roja. «El baile será en 2 semanas en Thornfield Hall». La noticia del regreso del duque Alphonse Stormwick a Yorkshire había causado revuelo en toda la comarca. A sus 31 años, el duque era considerado el soltero más codiciado de Inglaterra, no solo por su título y su fortuna considerable, sino también por su apariencia impresionante y su reputación de ser un hombre de intelecto agudo y temperamento reservado. «Esto cambia todos nuestros planes», declaró Lady Agatha, levantándose con energía renovada. «Eloise, debemos visitar a la modista inmediatamente. Tu vestido para el baile debe ser absolutamente perfecto». Guinevere observó la escena con resignación. Sabía que no estaba incluida en esos planes. Como siempre, su papel sería ayudar a Eloise a prepararse, tal vez arreglar su cabello o asegurar que su vestido luciera impecable, pero no asistir al evento. «Lady Wintercroft», interrumpió el mayordomo desde la puerta, «ha llegado una carta urgente de Londres». La expresión de Lady Agatha se tensó mientras rompía el sello de la carta. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas y, para sorpresa de Guinevere, su rostro palideció. «¿Malas noticias, madre?», preguntó Eloise con preocupación. «Nuestras inversiones en la Compañía de las Indias Orientales», murmuró Lady Agatha, dejándose caer pesadamente en su asiento. «Han sufrido pérdidas catastróficas. Esto es desastroso». Un silencio sepulcral invadió la habitación. Guinevere comprendió inmediatamente las implicaciones. Sin dinero, las ya escasas posibilidades matrimoniales de Eloise se reducirían dramáticamente. Y la posición social de Lady Agatha, que dependía en gran medida de las apariencias y los favores que podía comprar, estaría en grave peligro. «Debemos mantener esto en absoluto secreto», declaró finalmente Lady Agatha, recuperando parte de su compostura. «Nadie debe sospechar nuestra situación».
El baile del duque será nuestra oportunidad, quizás la última, para asegurar un futuro para Eloís. Los días siguientes transcurrieron en un frenesí de actividad. A pesar de la crisis financiera, Lady Agatha insistió en encargar un vestido nuevo para Eloís, gastando una suma que no podían permitirse. Guinevere trabajaba incansablemente entre bastidores, modificando vestidos antiguos para que parecieran nuevos, vendiendo discretamente pequeñas joyas familiares para obtener efectivo y manteniendo la fachada de prosperidad que su madrastra exigía. Una semana antes del baile, mientras Guinevere regresaba del pueblo después de vender un broche de plata, la lluvia comenzó a caer con fuerza. Buscando refugio, se detuvo bajo un gran roble en el camino rural. Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos acercándose rápidamente. Un caballo magnífico, negro como la noche, apareció galopando por el camino embarrado. Su jinete, una figura imponente vestida con una capa oscura, parecía luchar por controlar al animal asustado por la tormenta. En un instante, Guinevere comprendió que la situación era peligrosa. Sin pensarlo, salió de su refugio y se colocó en el camino, agitando su chal para llamar la atención del caballo. El animal relinchó y se detuvo abruptamente, casi derribando a su jinete. «¡Por todos los santos, mujer! ¿Está intentando matarnos a ambos?», exclamó el hombre, desmontando con un movimiento ágil. Guinevere levantó la vista hacia el desconocido y sintió que el aliento se le congelaba en el pecho. Incluso bajo la lluvia torrencial, pudo reconocer esos ojos penetrantes y ese rostro aristocrático que había visto en retratos y descripciones. El duque de Stormwick. «Su caballo estaba desbocado, su gracia», respondió ella con calma, haciendo una reverencia apresurada. Parecía a punto de llevarlo directamente hacia el barranco que hay más adelante en este camino. El duque la miró con una mezcla de sorpresa e interés. El agua corría por su rostro, aplastando sus cabellos oscuros contra su frente, pero su porte seguía siendo majestuoso. «Tiene usted razón», admitió finalmente, su voz profunda suavizándose. «Le debo un agradecimiento, señorita Wintercroft». «Guinevere Wintercroft», respondió ella, súbitamente consciente de su apariencia empapada y su vestido sencillo manchado de barro. «Wintercroft», repitió él, con un brillo de reconocimiento en sus ojos. «¿Familiar de Lady Agatha Wintercroft?» «Su hijastra, su gracia». El duque la observó con mayor atención, como si estuviera evaluando un objeto valioso recién descubierto. «Curioso, he oído hablar mucho de la joven Eloís Wintercroft, pero nunca se ha mencionado a otra hija en la familia». Guinevere no pudo evitar una pequeña sonrisa irónica. «No soy el tipo de persona que se menciona en conversaciones, su gracia». Para su sorpresa, el duque soltó una carcajada genuina, directa y honesta. «¡Qué refrescante!». Miró al cielo tormentoso y luego de nuevo a ella. «No puedo dejarla aquí bajo esta lluvia. Permítame escoltarla hasta su casa». Antes de que pudiera protestar, el duque la ayudó a montar y se situó detrás de ella. El calor de su cuerpo contra su espalda la hizo sonrojarse intensamente, agradeciendo que la lluvia ocultara su turbación. El trayecto hasta la mansión Wintercroft fue breve pero transformador. Cuando llegaron, Lady Agatha y Eloís observaron con asombro y confusión cómo el poderoso duque de Stormwick desmontaba y ayudaba galantemente a Guinevere a bajar del caballo. «Lady Wintercroft», saludó el duque con una inclinación formal. «Su hijastra me ha salvado de un accidente potencialmente mortal hoy. Tiene usted una joven extraordinaria en su familia». El rostro de Lady Agatha era un poema de emociones contradictorias: incredulidad, confusión y un cálculo rápido de posibilidades. «Su gracia, qué honor inesperado. Por favor, entre y permítanos ofrecerle algo caliente para beber». El duque aceptó la invitación con una sonrisa enigmática, pero sus ojos no se apartaron de Guinevere. «Con una condición», añadió, para sorpresa de todos: «que la señorita Guinevere nos acompañe. Deseo conocer mejor a mi salvadora». Y así, empapada y cubierta de barro, Guinevere Wintercroft entró en el salón del brazo del duque Alphonse Stormwick, bajo la mirada atónita de su madrastra, quien siempre había insistido en que era demasiado insípida para ser notada. «A veces», murmuró el duque para que solo ella pudiera oírlo, «las personas más extraordinarias son precisamente aquellas que todos los demás han pasado por alto». La mañana siguiente al encuentro con el duque de Stormwick,
amaneció clara y luminosa, como si el universo mismo quisiera contrastar con la tormenta del día anterior. Guinevere se despertó temprano, como era su costumbre, pero por primera vez en años, se permitió quedarse unos minutos más en la cama, reviviendo los eventos de la tarde anterior. El duque había permanecido en la mansión Wintercroft durante casi 2 horas, rechazando educadamente los intentos de Lady Agatha de dirigir su atención hacia Eloise. En cambio, había mantenido una conversación animada con Guinevere sobre literatura, filosofía e incluso política, temas que su madrastra consideraba inapropiados para señoritas. Guinevere, la voz de Lady Agatha, interrumpió sus reflexiones. Baja inmediatamente. Apresurándose, Guinevere se vistió con un sencillo vestido azul y recogió su cabello en un moño simple. Cuando entró en el salón, encontró a su madrastra paseando nerviosamente de un lado a otro. «Explícame exactamente qué ocurrió ayer con el duque antes de llegar aquí», exigió Lady Agatha, sus ojos entrecerrados con sospecha. Guinevere relató con calma los eventos, desde su encuentro bajo la lluvia hasta el momento en que llegaron a la mansión. Lady Agatha la escuchó con atención, y luego, para sorpresa de Guinevere, una sonrisa calculadora apareció en su rostro. «Esto podría funcionar a nuestro favor», murmuró, más para sí misma que para su hijastra. «El duque parece haberte tomado cierto interés. ¿Podemos usar eso?» «¿Usar?», preguntó Guinevere, sintiendo una punzada de inquietud. «Por supuesto. Si logras mantener su atención por un tiempo, eventualmente Eloise tendrá la oportunidad de impresionarlo. Después de todo, ella es la verdadera joya de esta familia». Las palabras, aunque familiares, dolieron más de lo habitual. Guinevere había pasado años aceptando su papel secundario, pero después de la conversación con el duque, donde por primera vez alguien parecía verdaderamente interesado en sus pensamientos, la crueldad de su madrastra resultaba más difícil de soportar. «Y mientras tanto», continuó Lady Agatha, examinando críticamente a Guinevere, «tendremos que hacer algo con tu apariencia. El duque puede haberse mostrado cortés ayer, pero no mantendrás su interés con esos vestidos aburridos y ese cabello descuidado». Así comenzó una transformación inesperada. Durante los siguientes días, Guinevere fue sometida a una serie de mejoras, como Lady Agatha las llamaba. Sus vestidos sencillos fueron reemplazados por otros más elegantes, aunque seguían siendo significativamente menos elaborados que los de Eloise. Su cabello, normalmente recogido por practicidad, ahora era peinado en estilos más sofisticados. «Recuerda», le advirtió Lady Agatha, la mañana del baile en Thornfield Hall, «tu único propósito es mantener al duque lo suficientemente entretenido para que siga visitándonos. Nada más». Guinevere asintió obedientemente, aunque una parte de ella se rebelaba contra estas instrucciones. Las conversaciones con el duque habían sido sinceras, estimulantes, diferentes a cualquier interacción que hubiera tenido antes. Reducirlas a una estrategia matrimonial para beneficio de Eloise le parecía un insulto, no solo hacia ella, sino también hacia él. Thornfield Hall era una mansión imponente, mucho más grande y lujosa que la residencia de los Wintercroft. Cuando su carruaje se detuvo frente a la entrada principal, Guinevere no pudo evitar sentir una mezcla de nerviosismo y anticipación. «Recuerda tu lugar», susurró Lady Agatha mientras descendían del carruaje. «Y por el amor de Dios, no hables de esos libros extranjeros que insistes en leer». El gran salón de baile estaba iluminado por cientos de velas, creando un ambiente mágico. La crema y nata de la sociedad de Yorkshire se había reunido para el evento, todos ansiosos por ver al enigmático duque que había pasado tanto tiempo en Londres. Cuando el duque Alphonse Stormwick fue anunciado, un silencio expectante cayó sobre la multitud. Entró con el porte elegante que lo caracterizaba, vestido impecablemente de negro, contrastando con la mayoría de los caballeros que preferían colores más claros para las ocasiones festivas. Sus ojos recorrieron el salón lentamente, como si buscara algo específico. Cuando su mirada se posó en Guinevere, una sonrisa apenas perceptible curvó sus labios. Con determinación, atravesó el salón ignorando los saludos y las presentaciones que intentaban detenerlo. «Señorita Wintercroft», dijo con una reverencia formal al llegar frente a ella. «Es un placer verla de nuevo». Lady Agatha, parada estratégicamente junto a Guinevere, hizo una profunda reverencia. «Su gracia, qué honor. Permítame presentarle formalmente a mi hija,
Eloise Wintercroft. El duque inclinó la cabeza cortésmente hacia Eloise, pero su atención regresó rápidamente a Guinevere. Me preguntaba si me concedería el primer baile, señorita Wintercroft. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. La primera pieza era tradicionalmente la más importante, un claro indicador de preferencia. Lady Agatha palideció visiblemente, mientras Eloise apretaba los labios en una línea tensa. «Sería un honor, su gracia», respondió Guinevere, consciente de las miradas asombradas que los seguían mientras él la conducía al centro del salón. Cuando la música comenzó, un vals suave que parecía crear una burbuja íntima alrededor de ellos, el duque la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. «Debo confesar algo, señorita Wintercroft», dijo en voz baja mientras giraban por el salón. «Mi caballo no estaba realmente desbocado aquel día». Guinevere lo miró con sorpresa. «¿Qué quiere decir?» Tenía perfecto control del animal, pero cuando la vi allí, bajo la lluvia, con esa expresión determinada, sentí curiosidad. «Quería una razón para hablar con usted. ¿Por qué habría de hacer algo así?» El duque sonrió enigmáticamente. «Llevo semanas escuchando sobre las maravillas de las jóvenes casaderas de Yorkshire. Cada madre, tía y abuela me ha hablado de las virtudes de sus protegidas, y sin embargo, nadie mencionó jamás a una joven llamada Guinevere Wintercroft, quien resultó ser más interesante que todas las demás juntas». El corazón de Guinevere dio un vuelco, pero la alegría que sentía se vio templada por la culpabilidad. «Su gracia, debo ser honesta con usted. Mi madrastra tiene expectativas sobre nuestras interacciones. ¿Se refiere a su plan de usarla como cebo para eventualmente dirigir mi atención hacia su hija?», preguntó él con una sonrisa sardónica. «Sí, lo supuse desde el momento en que entré en su casa. Lady Agatha no es tan sutil como cree». Guinevere no pudo evitar una pequeña risa, que inmediatamente reprimió. «No debería hablar así». «¿Por qué no? Es la verdad. Y si hay algo que valoro, señorita Wintercroft, es la honestidad. Es una cualidad poco común en nuestros círculos sociales». La música terminó demasiado pronto. El duque la condujo de vuelta junto a su familia, pero antes de dejarla, se inclinó ligeramente y susurró: «El invernadero en 30 minutos. Me gustaría continuar nuestra conversación sin tanto público». Durante la siguiente media hora, Guinevere intentó mantener una expresión neutral mientras Lady Agatha analizaba obsesivamente cada segundo de su baile con el duque. «Claramente está siendo cortés por lo del incidente del caballo», concluyó su madrastra, «pero no durará. Debemos asegurarnos de que Eloise tenga su oportunidad esta noche». Cuando el reloj marcó el tiempo acordado, Guinevere se excusó discretamente, mencionando la necesidad de refrescarse. En lugar de dirigirse hacia las habitaciones destinadas a las damas, tomó un pasillo lateral que conducía hacia la parte trasera de la mansión. El invernadero de Thornfield Hall era una estructura magnífica de hierro y cristal, lleno de plantas exóticas traídas de las colonias británicas. La luz de la luna se filtraba a través del techo transparente, creando patrones plateados sobre el follaje. El duque ya estaba allí, contemplando una orquídea particularmente hermosa. Al oír sus pasos, se volvió con una sonrisa que hizo que el corazón de Guinevere latiera más rápido. «Pensé que quizás no vendría», dijo él acercándose. «Probablemente no debería haberlo hecho», admitió ella. «Si mi madrastra descubre que nos reunimos a solas, ¿le preocupa su reputación?», preguntó el duque, su expresión repentinamente seria. «No es eso. Es solo que…». Guinevere dudó, insegura de cómo expresar sus sentimientos. «Todo esto parece irreal. Hace una semana yo era invisible, la hijastra insípida que nadie notaba. Y ahora estoy aquí con usted, el hombre más poderoso de la comarca». El duque se acercó más, hasta que apenas unos centímetros los separaban. «No hay nada irreal en esto, Guinevere. Lo que es irreal es la imagen que su madrastra ha creado de usted. He conocido a cientos de jóvenes en Londres, educadas específicamente para agradar y complacer. Ninguna tenía su inteligencia, su autenticidad o su valor. Apenas me conoce», susurró ella. «Lo suficiente para saber que quiero conocerla mejor». Tomó su mano suavemente. «Mañana daré un paseo a caballo por los límites orientales de su propiedad. ¿Sería una coincidencia demasiado obvia si usted también decidiera salir a esa hora?». Guinevere sabía que debería negarse, que estaba entrando en un juego peligroso que solo podría terminar en desilusión, pero por primera vez en su vida, alguien la veía realmente, no como la sombra de su hermanastra,
sino como una persona completa y valiosa. Las 10 de la mañana, respondió con una sonrisa tímida. Suelo caminar cerca del arroyo que divide nuestras propiedades. El duque llevó su mano a sus labios en un gesto que, aunque formalmente correcto, envió un escalofrío por su columna. Hasta mañana, entonces. Cuando Guinevere regresó al salón, Lady Agatha la interceptó inmediatamente. ¿Dónde has estado?, siseó, agarrando su brazo con fuerza. El duque ha estado preguntando por ti. Guinevere miró hacia donde su madrastra indicaba, y efectivamente, allí estaba el duque de Stormwick, mirándola directamente con una intensidad que parecía desafiar a todo el salón. A su lado, varios caballeros y damas intentaban captar su atención, incluida Eloise, que lucía su sonrisa más encantadora. Pero los ojos del duque no se apartaban de Guinevere, como si el resto de la habitación hubiera dejado de existir. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas cuando Guinevere abrió los ojos. La noche anterior parecía un sueño lejano, el baile, el duque, su encuentro en el invernadero. Sin embargo, la promesa de verse esa mañana era muy real, y el nerviosismo que sentía mientras se preparaba era testimonio de ello. Se vistió con un sencillo vestido de paseo color verde salvia, uno de sus favoritos, aunque Lady Agatha siempre lo había considerado demasiado simple. Recogió su cabello en un moño bajo, dejando que algunos mechones enmarcaran su rostro, y se miró al espejo. No era la transformación glamorosa que su madrastra había intentado imponer, sino una versión auténtica de sí misma. ¿A dónde crees que vas tan temprano? La voz de Lady Agatha la sobresaltó cuando estaba a punto de salir por la puerta trasera. Guinevere se giró lentamente, manteniendo la calma. Pensaba dar un paseo matutino, como suelo hacer. Lady Agatha la estudió con sospecha. Después del baile de anoche, tenemos mucho que discutir. El duque mostró un interés inusual en ti, pero no te confundas, niña. Los hombres como él a veces se entretienen con lo novedoso, pero siempre eligen lo conveniente. Las palabras estaban diseñadas para herir, para recordarle su lugar, pero por primera vez en años, Guinevere no sintió el aguijón de la inseguridad. Solo voy a caminar, madrastra. Necesito aire fresco para aclarar mis ideas. No te alejes demasiado, advirtió Lady Agatha. Y regresa pronto. Tenemos visitas esta tarde. Con el corazón latiendo aceleradamente, Guinevere se dirigió hacia el arroyo que marcaba el límite entre las propiedades Wintercroft y Stormwick. El día era perfecto, con una brisa suave que mecía las ramas de los árboles y el canto de los pájaros como única banda sonora. Al llegar al punto acordado, no vio señales del duque. Una punzada de duda la asaltó. ¿Y si todo había sido un juego cruel? O peor aún, si él simplemente había cambiado de opinión al despertar y recordar que ella era solo la hijastra insípida de Lady Agatha. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de cascos acercándose. Alzó la vista, y allí estaba él, majestuoso sobre su caballo negro, con una sonrisa que iluminó su rostro al verla. Por un momento, temí que no viniera, dijo el duque, desmontando ágilmente. Iba a decirle exactamente lo mismo, respondió Guinevere con una pequeña sonrisa. Alphonse Stormwick se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. He pensado en usted toda la noche, Guinevere. La intimidad del gesto y la sinceridad en su voz la hicieron sonrojar. Su gracia, Alphonse, la interrumpió suavemente. Cuando estemos solos, me gustaría que me llamara Alphonse. No sería apropiado, protestó ella débilmente. Muy poco de lo que está sucediendo entre nosotros sería considerado apropiado por la sociedad, señaló él con una sonrisa irónica. Y sin embargo, nunca me he sentido más correcto en mi vida. Caminaron junto al arroyo, conversando con una naturalidad que sorprendía a Guinevere. Hablaron de libros, de sus infancias, de sus sueños y temores. Él le contó sobre la presión de ser el último Stormwick, la responsabilidad de mantener el legado familiar. Ella compartió cómo se había sentido invisible durante años, relegada a un papel secundario en su propia vida. Mi padre me amaba, explicó Guinevere con nostalgia. Cuando él vivía, yo existía, valoraba mis opiniones, me animaba a leer y aprender. Después de su muerte, fue como si yo también hubiera desaparecido en cierto modo. Alphonse la escuchaba con atención genuina, algo que Guinevere no había experimentado en mucho tiempo. Es extraordinario, dijo finalmente, cómo alguien tan luminosa como usted puede haber sido ignorada durante tanto tiempo. No soy luminosa, protestó ella. Soy común, ordinaria. No, respondió él con firmeza.
Es extraordinaria. Lo supe desde el momento en que la vi bajo la lluvia, dispuesta a arriesgarse por un desconocido. Se detuvieron junto a un viejo roble, sus ramas creando un dosel natural sobre ellos. La tensión entre ambos era palpable, una corriente eléctrica que parecía vibrar en el aire. «Guinevere», murmuró Alphonse, acercándose lentamente. «Sé que esto es precipitado, que apenas nos conocemos, pero nunca he estado tan seguro de algo en mi vida». El tiempo pareció detenerse cuando él se inclinó y sus labios rozaron los de ella. Un beso suave y tentativo que pronto se profundizó, revelando una pasión contenida que ninguno de los dos sabía que poseía. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Lo siento», dijo él, aunque su expresión contradecía sus palabras. «No debí...». «No se disculpe», interrumpió Guinevere, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. «Yo también lo deseaba». La felicidad que iluminó el rostro del duque fue como un amanecer, transformando sus rasgos aristocráticos en algo casi juvenil. «Debo regresar», dijo Guinevere finalmente, consciente del paso del tiempo. «Mi madrastra sospechará si me ausento demasiado». «La veré esta tarde», prometió Alphonse. «He decidido hacer una visita formal a Wintercroft Manor». Guinevere regresó a casa flotando en una nube de felicidad, apenas consciente de sus pasos. Su mente reproducía una y otra vez el beso, la conversación, la promesa de volver a verse pronto. La realidad la golpeó en forma de Lady Agatha, quien la esperaba en el vestíbulo con expresión tormentosa. «¿Dónde has estado exactamente? Tu cabello está despeinado y tienes las mejillas sonrojadas». «Solo caminé un poco más rápido al final», mintió Guinevere, intentando mantener la compostura. «Temía llegar tarde para ayudar con las visitas de esta tarde». Lady Agatha entrecerró los ojos, claramente no convencida, pero fue interrumpida por la entrada de Eloise, radiante en un vestido nuevo. «¿Qué opinas, madre?», preguntó, girando para mostrar el vestido. «¿Crees que impresionará al duque cuando venga esta tarde?». Guinevere sintió una punzada de culpa. En su felicidad, había olvidado por completo las esperanzas que su madrastra y Eloise habían depositado en Alphonse Stormwick. «¿El duque viene hoy?», preguntó Lady Agatha sorprendida. «No hemos recibido ninguna notificación. La institutriz de los Henderson mencionó que lo había visto cabalgando hacia el pueblo esta mañana», explicó Eloise. «Y sabes que siempre nos visita los jueves por la tarde, desde aquel día de lluvia». La mirada calculadora de Lady Agatha se posó en Guinevere. «Ve a cambiarte inmediatamente, y por el amor de Dios, arregla ese cabello. Debemos estar preparadas». Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. La mansión Wintercroft fue limpiada a fondo, se prepararon los mejores bocadillos y té, y tanto Eloise como Lady Agatha se vistieron con sus atuendos más elegantes. Guinevere, por instrucciones específicas de su madrastra, se puso un vestido deliberadamente menos favorecedor que el de Eloise. «Recuerda nuestro plan», susurró Lady Agatha mientras acomodaban las flores en el salón. «Iniciarás la conversación, pero gradualmente permitirás que Eloise tome el protagonismo. El duque debe verlos juntos, comparar, y naturalmente preferirá su gracia y belleza». Guinevere asintió mecánicamente, el peso de su secreto aplastando su pecho. ¿Cómo explicarle a su madrastra que el duque ya había hecho su elección? Que esa misma mañana la había besado bajo un roble centenario y le había hablado de sentimientos que desafiaban toda lógica social. El sonido de cascos y ruedas sobre la grava anunció la llegada del esperado visitante. Lady Agatha corrió a la ventana, y su expresión pasó de la expectación a la confusión. «Es el carruaje del duque, pero ¿por qué trae acompañantes?». Efectivamente, cuando el mayordomo anunció al duque de Stormwick, este no venía solo. Lo acompañaban un hombre mayor de aspecto solemne que portaba un maletín y una elegante dama de mediana edad. «Lady Wintercroft», saludó el duque con una reverencia formal. «Permítame presentarle a mi tía, Lady Victoria Stormwick, y al señor Harrison, abogado de la familia». La confusión en el rostro de Lady Agatha era evidente. ¿Por qué el duque traería a su abogado y a su tía para una simple visita social? «Es un honor», respondió finalmente, haciendo una profunda reverencia. «Eloise, querida, ven a saludar a nuestros distinguidos invitados». Eloise se adelantó graciosamente, pero la mirada de Alphonse apenas se posó en ella antes de buscar a Guinevere, quien permanecía discretamente en un rincón del salón. «Y